Muy buenos días, les pido por favor que tomen asiento. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de trabajo. Les damos la bienvenida a todos los asistentes y a nuestros conferencistas de hoy. La jornada de hoy iniciará con conferencias magistrales que estarán a cargo del señor embajador del Reino Unido, Lindsay Croisdell, y del señor Damián Cardona, director del Centro de Información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Colombia, Ecuador y Venezuela. Los dejo con el embajador Croisdell. Buenos días a todos, señores y señoras. Yo voy a hablar un poco hoy sobre el desarrollo internacional y las potencias emergentes del punto de vista del Reino Unido. En los últimos años, el Reino Unido, trabajando principalmente a través del Departamento para el Desarrollo Internacional, ha tomado una decisión activa para aumentar su compromiso con que nosotros llamamos potencias emergentes en cuestiones de desarrollo global. ¿Por qué hemos tomado esa decisión? Porque refleja la realidad de los países en donde el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido trabaja. Las potencias emergentes tienen un impacto global y grande y creciente en los resultados de desarrollo, por medio de sus necesidades, comercio y inversión. La frase China en África se ha convertido en cliché. Sin embargo, se debe pensar también en países como Turquía y Emiratos Árabes en el Cuerno de África, Afganistán y Pakistán. Incluso también en el papel de Sudáfrica. El 1% del crecimiento en Sudáfrica conlleva entre 0.4% y 0.7% de crecimiento en el resto del continente de África. Segundo, las economías emergentes tienen mucho que ofrecer a las naciones más pobres. Tiene experiencia reciente y exitosa en la reducción de pobreza interna, la cual es relevante para todos los países más pobres. Por ejemplo, el programa Oportunidades de México ha sido alabado como modelo a seguir por numerosas organizaciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial y CEPAL. La difusión de una política exitosa y las innovaciones tecnológicas de potencias emergentes parece una manera obvia para reforzar la lucha contra la pobreza global. Tercera, porque estos países y una cooperación con ellos refleja el peso creciente y la voz de estas naciones en las instituciones globales y en el debate. De una manera, aunque es imperfecto, hay una democratización de estas instituciones. Y los desafíos de desarrollo global requieren acción global. Así, trabajando juntos en organizaciones internacionales y multilaterales y agrupaciones como la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo, podemos lograr más conjuntamente y apoyar el cambiante del equilibrio de poder global. Estas realidades han dado forma a los objetivos generales del Departamento para el Desarrollo Internacional en el Reino Unido, para asociaciones que nosotros estamos desarrollando competencias emergentes. Hacemos este tipo de asociaciones en varios aspectos. El primero es hacer más inteligente la cooperación para el desarrollo, compartiendo lecciones, tanto sobre lo que hace para una cooperación eficaz, como sobre la manera en que las prácticas de cooperación
y las políticas tendrán mayor impacto en la reducción de la pobreza. Y este proceso debe ser verdaderamente bidireccional. El norte tiene mucho que aprender del sur o de los poderes emergentes. La segunda área es de fomentar la inversión responsable y comercio con los países más pobres y las regiones. La asistencia para el desarrollo es solo una parte de la respuesta. Inversión y comercio potencialmente tiene un impacto mucho mayor. Como dijo en una ocasión Kofi Annan, muchas veces es la ausencia, no la presencia del sector privado, que crea miseria y pobreza. A través de la colaboración, la tercera área es que podemos trabajar a través de la colaboración para responder de manera más fuerte a los desafíos globales que afectan el desarrollo, como el comercio, el cambio climático, la salud y la seguridad alimentaria. Y la última es para ver un sistema internacional que refleje las necesidades de los países en desarrollo y a las personas pobres a nivel mundial. La cooperación con las potencias emergentes será importante en reforma multilateral, la acción del G20, la Asociación Mundial en una eficaz cooperación para el desarrollo y conformar el postmarco de los objetivos del desarrollo del milenio, en que ha jugado un papel muy importante Colombia. Entonces, si uno ha decidido, como hemos decidido, que es un sector y son países muy importantes en el tema de desarrollo, también hay que tener una respuesta de con qué potencias emergentes debemos trabajar y con cuáles estamos trabajando. Y eso debe ser de una manera una decisión pragmática, porque hay muchos países en esta categoría. Y lo que hemos aprendido por muchos años es que sin un enfoque claro, uno no logra mucho. Entonces, nuestro enfoque es que no queremos prescribir con qué países trabajamos. Hemos decidido que en una tradición británica, pragmatismo es la solución. Pero es un área amplio y dentro de esa apertura que tenemos en general, nuestras prioridades y nuestras acciones han sido asociaciones con algunos países, con China y Brasil, donde no tenemos programas de asistencia bilateral, con la India y Sudáfrica, en donde lo estamos haciendo. Y hemos dado prioridad a estos países debido a su peso económico y político y su efecto en los países en los que el Departamento para el Desarrollo Internacional trabaja, porque también nuestro departamento tiene un enfoque geográfico basado en los índices de pobreza. También estamos colaborando con los países del Golfo, como los Emiratos Árabes, que se encuentra entre los más generosos proveedores de asistencia para el desarrollo del mundo, con un promedio de 1.5% de la renta nacional bruta en asistencia. Más recientemente, hemos dirigido nuestra atención a trabajar en una forma más informal y menos estructurada con algunos otros países. Y los ejemplos son Colombia, México, Indonesia y Turquía. Debido a que su participación en el desarrollo internacional ha crecido y ha sido un enfoque específico de estos países. Y siempre como embajador del Reino Unido aquí en Colombia, porque siempre hay la pregunta si debemos hacer más en Colombia. Y si debemos enfocar más. Y la realidad es que hay que ser claro que relativamente es un
una colaboración que es importante, pero es bien definido y bien limitado de algunas maneras. Y es porque necesitábamos priorizar nuestros recursos. Pero también queremos que se tome el tiempo necesario para aprender lo que funciona. En nuestras alianzas con China y Brasil, es un cambio de actitud para nosotros y un cambio de entendimiento de cómo hacer las cosas. Y este tipo de asociación es bastante nuevo para nosotros. Entonces la idea es que trabaja intensamente con algunos países y especialmente los que tienen mayor impacto en África subsahariana y Asia, donde nuestra asistencia bilateral está enfocado. Sin embargo, durante los últimos años hemos tenido un colega del Departamento para el Desarrollo Internacional en la sede de la Embajada en Bogotá. Se llama Helen Yaxley y está por ahí. Y eso es una función nueva para nosotros. Y lo estamos utilizando, y Helen lo está utilizando, para buscar oportunidades para construir una sociedad que refleja, y una asociación que refleja las prioridades de desarrollo global de ambos lados. Y esa presencia demuestra que es un área en que estamos pensando muy activamente en Colombia. Entonces eso de una manera es la teoría, cómo queremos desarrollar ese tipo de cooperación o asociación, pero todo finalmente depende de la práctica. Y la práctica que estamos desarrollando son en varias áreas. Son en programas conjuntos. Entonces estamos trabajando con China, India y Brasil en programas concretos conjuntos que combinan sus respectivas habilidades para hacer un impacto real sobre la salud de la gente pobre en los países de bajos ingresos, en particular en África, de cuales voy a dar algunos ejemplos un poco más tarde. Y nos gustaría desarrollar programas similares con Colombia. El segundo punto es que queremos un mejor diálogo. Buscamos un mejor entendimiento mutuo de cómo abordar los desafíos mundiales en materia de desarrollo. Por ejemplo, tenemos anualmente el diálogo Chino-Reino Unido sobre desarrollo mundial. Y en los diálogos formales se hace una copia de seguridad de los contactos entre el Departamento para el Desarrollo Internacional y los ministros y instituciones de potencias emergentes. Tercero, tenemos acuerdos formales. Tenemos memorandos de entendimiento con China y Brasil, ambos firmados en 2011, que muestra que es un área nueva para nosotros, y con los Emiratos Árabes Unidos, firmado en el 2012. Y estos intentan enmarcar una cooperación práctica y fomentar aprendizaje compartido. Actualmente estamos en conversaciones para proyectar y firmar un acuerdo con Colombia y posiblemente con Indonesia también. Y finalmente, en esta parte de la práctica, para nosotros eso implica un cambio de la manera de pensar. Nuevos socios están haciendo las cosas de manera diferente. Antiguos principios del desarrollo están siendo cuestionados con toda la razón. Trabajamos juntos de manera eficaz para combatir la pobreza. Necesita que nosotros replanteamos nuestra estrategia del Reino Unido con nuestros aliados y socios internacionales. Entonces, otra vez para regresar a la teoría. Mucha gente ha hablado de esa teoría, que el mundo está cambiando. Pero
los resultados son los más importantes. Y la gran pregunta es si ese trabajo puede ser y ha sido transformador para naciones pobres, es decir, para otras naciones. Y en la mayoría de los casos es demasiado pronto para describir los resultados concretos. Pero tenemos confianza en el impacto potencial. En los últimos meses hemos puesto en marcha 3 programas conjuntos con China, en salud global, en agricultura, en África. Por ejemplo, con proyectos pilotos en Malawi y Uganda. Y en gestión de desastres en Asia, en Bangladesh y Nepal. Hemos apoyado la difusión de conocimientos agrícolas de Brasil, climáticamente inteligente en partes de África. Las actividades se están implementando por instituciones africanas y brasileñas, además de organizaciones internacionales, con la Organización Internacional de Salud y Agricultura. En los resultados podemos incluir el desarrollo de estrategias de seguridad alimentaria nacional más fuertes en Etiopía, en Malawi, en Mozambique, en Senegal y Níger. Sin embargo, uno de nuestros más antiguos programas de cooperación, y hasta el momento el más transformador, ha sido con el sector farmacéutico en India. Y eso muestra que no todo es nuevo, que varios de estos programas tienen años desarrollándose. Las empresas indias producen más que 80% de los medicamentos que se utilizan para luchar contra el SIDA en África y hasta el 70% de las vacunas adquiridas por organismos de las Naciones Unidas. Nosotros trabajamos también con la iniciativa Clinton de acceso a salud, las compañías farmacéuticas indias y los gobiernos africanos. El Departamento para el Desarrollo Internacional ha contribuido a ahorrar más de 600 millones en costos de dólares en costos de medicamentos entre 2008 y el 2011 y ha beneficiado a pacientes a un total de 2.6 millones de pacientes en 2009. El precio de los tratamientos contra el SIDA ha sido reducido a la mitad y tratamientos contra la tuberculosis y la malaria también se ha reducido a través del aumento de la competencia para generar nuevos productos de bajo costo. También por mejorar los procesos de producción y transferencia de conocimiento a los productores. Y finalmente fortaleciendo las prácticas de compras de los países en vías de desarrollo para aprovechar las ventajas de la reducción de costos a escala. Eso es un área que nunca ha sido fácil y es un debate, obviamente, con las empresas globales de farmacéuticos. Hemos acordado recientemente de seguir apoyando la iniciativa Clinton, el cual significa continuará trabajando con empresas de la India, pero también para compartir la experiencia de Sudáfrica con otros países. La siguiente fase de apoyo contará con casi 1 billón de libras esterlinas para los costos de vacunas, anticonceptivos y medicamentos contra la lucha de SIDA, malaria y tuberculosis para el año 2015 en países pobres. Estos ahorros se van a reciclar para proveer más productos que salvan vidas para la gente de bajos recursos. Y para enfocar finalmente un poco más específica en Colombia. Como he explicado, nuestra asociación con Colombia
está todavía en sus primeros días. Pero mencionaré algunos pocos ejemplos. Ya estamos compartiendo posiciones y buscando puntos en común para lograr un buen resultado en las negociaciones post-2015. Tenemos posiciones similares sobre el cambio climático y el medio ambiente, y hemos trabajado colaborativamente para obtener más ambiciosos esfuerzos globales y objetivos, que es relevante para los dos países también en términos de los impactos del cambio climático en nuestra situación doméstica. Con la próxima Asociación Mundial para una Cooperación Eficaz en materia de desarrollo ministerial en México el año próximo, también hemos intercambiado opiniones. Vemos un gran valor en Colombia articulando activamente las opiniones y experiencias de países receptores y donantes de ingresos medios. Aplaudimos mucho la actitud progresista en materia de transparencia y los esfuerzos para cumplir a las normas del IATI. Y esperemos que Colombia siga siendo líder en este tema a nivel mundial. Y Colombia, sin dejar de tener sus propios retos, ha hecho progresos en sus esfuerzos de desarrollo, reducción de la pobreza y la desigualdad, y en la lucha contra la inseguridad y la inestabilidad. Estas experiencias son importantes y servirán como lecciones y buenas prácticas para los demás. Ya comparte con otros países, pero queremos trabajar con Colombia para ayudar a otros países a beneficiarse de lo que ha funcionado bien y las lecciones aprendidas. Reconocemos el papel importante que la sociedad civil tiene que desempeñar, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. La embajada proporcionó recientemente algún tipo de soporte para un taller regional para iniciar un mapeo de actores interesados y las iniciativas gratuitas que se pueda alimentar la agenda para el post-2015. El resultado ha sido de generar asociaciones para compromisos más impactantes en este debate. En conclusión, el Reino Unido se toma en serio su colaboración para el desarrollo global. Los esfuerzos colectivos que todos realizamos, y nosotros respetamos el papel de la diversidad de los participantes a nivel mundial. Creemos que Colombia tiene mucho que ofrecer en el escenario mundial, en el ámbito de cooperación y desarrollo, y de buenas prácticas que otros países pueden adoptar. Nuestro objetivo es de trabajar de forma productiva, en colaboración con Colombia, con el fin de apoyar la reducción de la pobreza y la desigualdad, reduciendo esfuerzos y abordando bienes públicos mundiales para mejorar la vida de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor embajador. A continuación se dirige a ustedes el señor Damián Cardona, director del Centro de Información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Colombia y Ecuador. Bienvenido. En Naciones Unidas siempre tenemos títulos bastante largos. El Centro de Información es para Colombia, Ecuador y Venezuela y no es del PNUD, es una oficina de la Secretaría General que forma parte del conjunto de la presencia de Naciones Unidas en Colombia. Amigos y amigas, embajador, es de verdad una gran alegría estar
esta mañana aquí ver a mi viejo profesor Rafael Grasa de la universidad, no viejo, casi tan viejo como yo, pero fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona hace ya bastantes años. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Agencia Presidencial de Cooperación por habernos invitado a compartir estas reflexiones en este importante encuentro, donde tengo además el honor de representar a Fabrizio Hochil, el coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, quien se encuentra en San José del Guaviare participando en el foro regional sobre el tema de las drogas, uno de los temas en el que Naciones Unidas ha venido apoyando en el último año el proceso de paz desde Colombia. Para el conjunto del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, nuestro objetivo prioritario ha sido, es y será acompañar a Colombia en su esfuerzo de construcción de paz. Y por eso dedicaré la mayor parte de esta intervención a analizar el rol de la cooperación en el escenario de superación del conflicto armado. La semana pasada, en Nueva York, en la Asamblea General, el presidente Santos sorprendió a todos al hablar exclusivamente del futuro de Colombia y hacerlo con emoción y convicción. El presidente comenzaba su discurso hablando de una mujer sencilla, de una mujer colombiana llamada María Zabala, que, cito, hace 2 décadas vio como hombres armados pertenecientes a grupos ilegales llegaban a su vereda, determinados a imponer la ley del terror, y frente a ella y sus pequeños hijos asesinaron a su esposo y a otros 2 familiares. Le obligaron a abandonar su casa y le prendieron fuego a todo. La decisión del presidente Santos de iniciar su discurso recordando el dolor de una mujer desplazada tiene un profundo significado simbólico. Poner en el centro de la atención de la comunidad internacional las condiciones de vida de una persona desplazada y además víctima es sin duda la mejor manera de definir cuáles deberían ser las prioridades no solo del Gobierno de Colombia, sino de todo el sistema de Naciones Unidas y de la cooperación internacional en su conjunto. Varios líderes mundiales expresaron también su apoyo al proceso de paz la semana pasada en Nueva York. La Asamblea General de las Naciones Unidas era el mejor escenario para hacerlo. La verdad que ver el nivel de interés, el nivel de apoyo que durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General está suscitando el proceso de paz en Colombia era de lo más motivante. Muchas veces parece más emoción, más entusiasmo, más seguimiento en el exterior que en algunos sectores, y en eso estamos intentando también trabajar, como explicaré después. Voy a reducir un poco la conferencia de esta mañana, que en realidad es pues, una serie de exposiciones sobre 2 grandes áreas, porque muchos de los temas que tenía previstos ya se abordaron ayer en la jornada, tanto por la Cancillería como por la DNP, como por la propia agencia presidencial. Pero en cualquier caso voy a dividirlo como en 2 partes. La primera, hablaré sobre el sistema de Naciones Unidas, nuestro trabajo en el contexto actual de Colombia, y en una segunda parte de los retos de Naciones Unidas y de la comunidad internacional frente a un posible escenario de construcción de paz. Respecto al primer tema, es decir, ver un poco de una manera muy general lo que hace el sistema de Naciones Unidas en el contexto actual de Colombia, me gustaría compartir que, como todos saben, y tampoco voy a elaborar demasiado, Colombia ha sido clasificada, según el último informe de Desarrollo Humano 2013, como un país de nivel de desarrollo humano alto y ha presentado un crecimiento importante en los últimos 20 años en los indicadores macroeconómicos. Asimismo, exige a nivel de país un avance importante hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Es un país de renta media que se ha integrado en la economía internacional con enormes potencialidades de desarrollo. Pese a ello, aún existen altos niveles de pobreza, pobreza extrema y desigualdad. Dichas desigualdades son más visibles en poblaciones que por décadas han sido tradicionalmente excluidas, como indígenas, afros, campesinos, mujeres. El Gobierno actual ha mostrado su voluntad para garantizar los derechos de la población víctima de la violencia y de la pobreza, con un plan de desarrollo ambicioso, del que hablábamos precisamente ayer.
Algunos instrumentos fundamentales promovidos por este Gobierno han sido la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya sanción tuvo el honor de ser copresidida por el secretario general de las Naciones Unidas en su visita a Colombia en junio del año 2011. Las propuestas sobre desarrollo rural, la estrategia de erradicación de la pobreza extrema, las políticas públicas de equidad de género y de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y en general el Sistema Nacional de Derechos Humanos. En particular, la Agencia Presidencial de Cooperación, a través de la implementación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, SNCI, ha impulsado iniciativas locales de articulación multinivel de la cooperación pública y privada que recibe y otorga el país. El SNCI ha permitido un gradual fortalecimiento institucional regional en temas de cooperación y ha aportado al desarrollo de capacidades locales de gestión de la cooperación, el desarrollo de agendas estratégicas de cooperación estrechamente articuladas con los planes de desarrollo departamentales y un aumento paulatino de la interlocución de los gobiernos locales con la cooperación internacional. El sistema de Naciones Unidas considera, valora, aprecia, apoya muy válido el esfuerzo de armonización y alineación de la cooperación internacional promovido por dicho Sistema Nacional de Cooperación y considera muy importante fortalecer las capacidades del Estado y de la sociedad civil en esta dirección. Quisiera, en particular, hacer referencia a algunas buenas prácticas de armonización, de alineación con las que hemos venido trabajando en los últimos años y, en particular, desde la creación de la Agencia Presidencial de Cooperación. En primer lugar, la estrategia de cooperación del Departamento de Nariño. En segundo lugar, el tema del Fondo de Justicia Transicional. Y, por último, y bien importante, los programas conjuntos para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Respecto a la estrategia de cooperación en Nariño, tras el proceso electoral municipal y departamental colombiano del año 2007 y bajo el liderazgo de la Gobernación, se formuló de manera participativa el Plan de Desarrollo Departamental y se diseñó por primera vez una estrategia de cooperación internacional, ECI, para todo el departamento. Este proceso contó con una altísima participación y además en paralelo se elaboró una ECI, una estrategia de cooperación también para la ciudad de Pasto. Ambas se constituyeron como las líneas directrices emanadas desde el territorio para la cooperación y la ayuda internacional. Con las elecciones posteriores del año 2012, el gobernador de Nariño y el alcalde de Pasto renovaron su compromiso con dicha estrategia de cooperación. Como estrategia de la sostenibilidad de dicho proceso, se firmó un memorando entre el PNUD y la Agencia Presidencial para la Cooperación en el año 2012, precisamente para fortalecer dicho Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Esta experiencia, además, está en proceso de transferencia y fortalecimiento con otros territorios de Colombia, como Chocó, Santander, Cundinamarca, Meta, Cesar y Antioquia. Por otro lado, el segundo ejemplo que me gustaría compartir es el Fondo de Justicia Transicional, que ha respondido a los compromisos de coordinación, complementariedad y armonización de la cooperación internacional. Hasta la fecha han participado directamente 9 donantes y se han movilizado más de 35 millones de dólares. La comunidad internacional, en este caso concreto, está representada por los gobiernos de Canadá, Suiza, Suecia, Holanda, Bélgica, Noruega, España y la Unión Europea. El fondo ha sido una apuesta para el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional, pues han participado en ello diferentes instituciones del Estado, como el Ministerio de Justicia, sin duda la APC, la Agencia Colombiana para la Restitución, la Unidad de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad Nacional de Protección, el Centro de Memoria Histórica y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, el fondo articula 800 organizaciones de víctimas, redes locales, regionales y nacionales para una participación activa y efectiva en espacios de incidencia. Y finalmente, el tercer gran ejemplo que creo que
resume perfectamente el espíritu del que estamos hablando de ayer, de alineación, de trabajo conjunto, de aumento de la eficacia, han sido los programas conjuntos financiados por el Fondo Español para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se implementaron de manera coordinada con los gobiernos nacionales, autoridades locales y organizaciones ciudadanas, y las agencias del sistema de Naciones Unidas. Colombia fue uno de los 50 países del mundo que recibieron recursos del fondo para el logro de los ODMs. Y en Colombia en particular se recibieron casi 30 millones, 27,7 millones de dólares. Se involucraron a 9 organizaciones, organismos, agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas, 680 instituciones, para implementar 4 grandes programas conjuntos. La articulación de estrategias o modelos multisectoriales, la promoción de la coordinación intersectorial, también una novedad, y el apoyo a intervenciones multisectoriales piloto a nivel local, con potencial para incidir en la agenda política nacional o para ser replicadas en el futuro. Los programas conjuntos han demostrado que el liderazgo nacional y local es esencial para alcanzar los objetivos. Iniciativas que se suman además a visiones, estrategias o marcos institucionales ya existentes y aumentan el grado de compromiso mientras mejoran la sostenibilidad de los resultados. Todos los programas conjuntos desarrollados generaron apropiación directa nacional y territorial. Por ejemplo, en el departamento del Chocó está asumiendo el modelo de seguridad alimentaria y nutricional desarrollado y sus estrategias se están replicando en otros departamentos como La Guajira, con el programa de seguridad alimentaria. El municipio de Puracé plantea adoptar la política de soberanía alimentaria y nutricional con enfoque de adaptación al cambio climático. La política sobre violencias de género retomó aspectos estratégicos apropiando programas de diferentes instituciones nacionales. La recuperación del modelo de la Chagra andina como sistema productivo y como alternativa a la construcción de paz continúa expandiéndose precisamente en la zona de Nariño que estábamos hablando antes. Pero ha habido muchísimos otros ejemplos que no podríamos abordar esta mañana. Nosotros tenemos la página web del sistema, no sé si se puede abrir, pero si no la pueden visitar, en el que realmente se ha hecho un esfuerzo. No somos tan buenos en mapeo como la agencia presidencial que ayer nos presentaba Sandra Besudo. El mapeo general, tenemos un muy buen mapeo de la parte humanitaria y estamos trabajando también en un mapeo conjunto de la parte de los diferentes programas en materia de desarrollo y de los otros ámbitos en los que trabaja Naciones Unidas. Pero les invito, como digo, a visitar la página para conocer más detalles, más buenas prácticas, más ejemplos de trabajos coordinados en la actualidad y también de proyectos para el futuro. Paso entonces a hablarles del segundo gran tema que quería compartir con todos ustedes esta mañana, que son los retos que tenemos desde Naciones Unidas, pero también desde la comunidad internacional en su conjunto, frente a un escenario de construcción de paz. Es un tema que Naciones Unidas viene trabajando desde incluso antes de que se anunciara el inicio de la mesa de negociaciones en La Habana. Tenemos un grupo de trabajo, todas las agencias de Naciones Unidas en Colombia tienen desde sus mandatos específicos una incidencia de una manera o de otra en el tema de paz, pero en concreto hay un grupo de trabajo específico que incluye el ACNUR, la FAO, Derechos Humanos, OCHA, ONU Mujeres, el Programa Mundial de Alimentos, el PNUD, UNICEF, el Fondo de Población UNFPA, el Servicio contra las Minas UNMAS, la Oficina contra las Drogas y el Delito, UNODC, y la OIM. Este grupo de agencias trabajan de manera específica, han venido haciéndolo en el último año que ha durado el proceso, pero también en la preparación de escenarios para el futuro. Como lo mencionaba el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el año 2009, en los primeros meses después de un conflicto, para poder aprovechar la oportunidad que se presenta, es indispensable que los agentes internacionales sean capaces, como mínimo, de responder de forma coherente, rápida y eficaz para prestar apoyo en algunas prioridades recurrentes que hayan sido identificadas.
Estamos convencidos que la cooperación internacional puede jugar un rol significativo en ese proceso de construcción de paz. En los últimos años, diferentes cooperantes han apoyado iniciativas nacionales y territoriales de construcción de paz, de desarrollo en el medio del conflicto, y han impulsado la agenda humanitaria y de derechos humanos. La nueva coyuntura de un proceso de paz implica la necesidad de que la preparación se haga desde ahora, en un contexto de transición y de consolidación de la paz. El rol del Grupo de Cooperantes para la Paz, recientemente constituido para contribuir al análisis de dicho contexto y a la armonización y coordinación de la cooperación internacional, puede y debe ser claro en el proceso en el que todos estamos trabajando. En el actual contexto del proceso de conversaciones para la paz, 10 agencias del sistema de Naciones Unidas han contribuido a fomentar la participación ciudadana efectiva a través de 2 procesos que han sido complementarios y además han funcionado algunos en paralelo. Las mesas de trabajo regionales para poner fin al conflicto promovidas por las comisiones de paz del Congreso, que han permitido en el año 2013 recoger propuestas de 6.000 personas de más de 2.800 organizaciones sobre el desarrollo agrario integral, sobre la sustitución de cultivos ilícitos, sobre la participación política y sobre los derechos de las víctimas. Por un lado. En un segundo lugar, y a petición de la mesa de negociación y conjuntamente con la Universidad Nacional, el Sistema de Naciones Unidas organizó y apoyó los foros nacionales y regionales sobre los 3 puntos de negociación de la mesa: el Foro de Desarrollo Agrario Integral, el Foro de Participación Política y el que acaba de terminar a nivel nacional aquí en Bogotá sobre drogas y que continúa en estos momentos, en el que muchos de nuestros colegas, entre ellos Fabrizio Hochil, están en San José del Guaviare en el foro regional. Todos estos foros han reunido a 3.700 personas de los 32 departamentos del país y se ha logrado una convocatoria importantísima en tiempos muy cortos, como requería la propia mesa de negociación. Se han generado insumos importantes para la elaboración de acuerdos sobre los temas cruciales para la construcción de paz. Y eso ha permitido, creemos, generar confianza y asegurar la participación y la sensación también de participación ciudadana. Es fundamental poner todos los esfuerzos en la construcción de paz, que implica la superación de las causas estructurales de la violencia y del conflicto, más allá de los resultados de la mesa de negociación y el proceso de paz. Si se logra la firma del acuerdo, será aún más necesario continuar con el apoyo a iniciativas territoriales que permitan crear las condiciones para una paz duradera. Hasta ahora, las diferentes agencias de Naciones Unidas, en coordinación con la cooperación internacional y a solicitud del Gobierno de Colombia, han establecido apoyar el proceso de paz incluyente y sostenible en la fase 2 del proceso, en la fase denominada de conversaciones, y están disponibles para apoyar en la fase 3, fase denominada de implementación, que puede interpretarse también como la fase de construcción de paz. Respecto a dicha fase 3, la falta de definición hasta ahora del acompañamiento internacional que se menciona en el acuerdo general en el punto 5.6 implica que podría haber una idea todavía muy limitada de lo que se requerirá el día después, hasta que estén más avanzadas las conversaciones, aspecto que también dificulta el trabajo de donantes y cooperantes como los que estamos reunidos aquí hoy. Además, a mayor abundamiento de lo que estaba diciendo ahora, se encuentra el reto evidente de la implementación y verificación de los acuerdos de paz, que necesariamente necesitarán y variarán además de manera muy importante de región a región según las características topográficas, de infraestructura y según la presencia, ausencia de institucionalidad y de presencia de diferentes grupos armados o redes criminales y sus posibles lazos con elementos sociales proactivos a socavar el propio proceso. Si bien es el Estado el principal responsable de promover una cultura de paz, consolidarla es una tarea también de la sociedad colombiana en su conjunto: individuos, familias, políticos, educadores, medios de comunicación, academias, la Iglesia y las iglesias, entre otras. Esto implica de manera especial un trabajo en el ámbito nacional, pero sobre todo
en y desde las regiones, donde el conflicto armado y las vías violentas han sido utilizadas por sus habitantes demasiado tiempo para solucionar sus diferencias. La UNESCO, en su Constitución primera, habla de que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz, trabajar precisamente en esa cultura de paz, trabajar en convencer tal vez a demasiados escépticos de que la paz es sin duda beneficiosa para todos. Es un reto que tenemos delante y en el que de manera importante ya hemos empezado a trabajar. Ante la nueva realidad nacional y la posible firma de un acuerdo de paz, la cultura de paz tiene que ser un eje central del trabajo de Naciones Unidas, para que sus acciones y proyectos, de manera mucho más contundente y precisa, contribuyan a la construcción de nuevos valores y actitudes en pro de la paz y de la prevención, gestión y transformación no violenta de la conflictividad. El eje de cultura de paz obedece al interés continuo por abordar esfuerzos de largo plazo, para contribuir a la convivencia pacífica y a la resolución no violenta de conflictos que de manera natural se presentan, así como para transformar aquellos imaginarios colectivos que contribuyen a la existencia de un conflicto armado de alta intensidad. La semana pasada, en Medellín, durante la cumbre de gobernadores Preparémonos para la paz, quedó clara la premisa de que existe una diferencia fundamental entre el proceso de negociación y el proceso de construcción de paz. Y en base a ella, el propio coordinador residente recordaba dos buenas prácticas o dos lecciones aprendidas fundamentales de otros procesos de paz. La negociación como tal es un proceso por su propia naturaleza confidencial y discreto. Se requiere un cierto margen de confidencialidad para poder avanzar concretamente en los acuerdos, para generar confianza y asegurar un acercamiento entre las partes. Un exceso de exposición mediática y una presencia masiva de diferentes actores sociales es siempre contraproducente y puede convertirse en una parálisis para el propio proceso. Un ejemplo fue el Acuerdo Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina, en diciembre del año 95, también conocido como el Acuerdo de Dayton. Ese acuerdo se alcanzó a través de una conferencia a puertas cerradas en el año 95 en una base militar en los Estados Unidos y en que participaron un equipo de negociadores y los principales dirigentes de los estados en conflicto. Fueron acuerdos negociados en absoluta confidencialidad, sin acceso a los medios ni de otros actores, pero así lograron poner fin al conjunto de conflictos armados ocurridos en la ex Yugoslavia en los años 90. Por el contrario, el proceso posterior a la firma de un acuerdo, el proceso de construcción de paz después de la firma, tiene que ser descentralizado, consultativo y abierto, es decir, exactamente lo contrario del patrón que utilizábamos para el tema de negociaciones. En la fase de posconflicto es donde se requiere el máximo de participación y el máximo de transparencia. La segunda lección aprendida de la que hablábamos en Medellín la semana pasada se refiere a la importancia de empezar lo más temprano posible, y esto creo que es fundamental para el foro, para el encuentro que estamos teniendo ayer y hoy aquí en la Cámara de Comercio, es empezar lo más temprano posible con la preparación y la planificación del posconflicto. Un acuerdo de paz sirve como marco o base para la construcción de la paz, pero no es garantía de que la paz vaya a prevalecer. La experiencia internacional demuestra que existe un riesgo significativo de reincidencia en los conflictos armados. Entre el 30 y el 50% de los conflictos se pueden reactivar y en muchos casos esto ha sido precisamente debido a la falta de consolidación eficiente de la paz en los primeros meses después de haberse alcanzado un acuerdo. Los primeros 6 meses después de la firma de un acuerdo de paz son cruciales. La población tiene necesariamente unas expectativas grandes y la población siente la urgencia por ver resultados inmediatos, que muchas veces tardan en llegar. Pero llegar a hacer la paz tangible tampoco es tan fácil. Es importante empezar
y en los grupos de trabajo de la cooperación internacional que mencionaba antes y desde el Grupo Interno de Naciones Unidas en la preparación y la reflexión sobre el posconflicto durante la fase de negociación. La construcción de paz después de la firma de un acuerdo es un proceso muy ambicioso que va mucho más allá de la desmovilización y participación política de los actores armados. El entonces secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, en el año 1992 utilizaba por primera vez la expresión construcción de paz en el marco del posconflicto, en la famosa Agenda para la Paz, que ha sido un documento de referencia en el trabajo de nuestra organización. En dicha agenda se hace referencia a un proceso multidimensional que tiene que ver con la superación de las causas estructurales e históricas de los conflictos. Un proceso de desarrollo humano integral requiere ser desarrollado en su dimensión política, económica, social, cultural y jurídica. El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, en una conferencia académica el pasado mes de mayo, describía ese impacto de lo que tiene que ser el posconflicto como un proceso de paz territorial, y cito, que se instale en las regiones y logre el verdadero cierre del conflicto, transformar los territorios, cambiar radicalmente las condiciones en el terreno. Yo creo que los tres elementos, lo que hablábamos de Medellín, lo que nos recordaba el anterior secretario general e incluso las palabras del alto comisionado, ponen un contexto bien ambicioso al trabajo que nos espera en los próximos meses y años. El presidente Santos, en su mensaje de bienvenida ayer, cuando Sandra Besudo nos decía que no podía acompañarnos, hablaba de 10 años para construir y consolidar la paz. La tarea es enorme. El reto primero es para los colombianos y colombianas, pero la cooperación internacional tiene que estar a la altura de dichas expectativas, de las esperanzas y de los desafíos de todos. El compromiso de Naciones Unidas es inequívoco a favor de la paz, de una paz justa y duradera que permita a Colombia superar un conflicto que todos, como María Zabala, de la que hablábamos al principio, deseamos ver terminado. Muchas gracias.